Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Oh témpora, oh mores, oh tiempos, oh costumbres. El autor de estas célebres y populares frases era asesinado por encargo el 7 de diciembre del año 43 antes de nuestra era. Él fue político, filósofo y sobre todo un gran orador, pero por encima de todo el último gran defensor de la República Romana. Él fue Marco Tulio Cicerón, y aquel día pasaba mejor vida gracias a un encarguito del famoso Marco Antonio, sí, el de Cleopatra, y no solo se conformó con eso, ni mucho menos. Nuestro protagonista de hoy nace el 3 de enero del año 106 antes de nuestra era, cerca de Roma, y desde muy niño será enviado a la capital del futuro imperio a estudiar Derecho y Filosofía con lo más granado de la época. Pero no solo pasó sus primeros años entre libros, no, también irá al campo de batalla. Aún así será en los años 80 antes de nuestra era cuando en la convulsa Roma Cicerón se forme para convertirse en lo que hoy conocemos de él. Pero no solo estudia en Roma, no. También se formará, por ejemplo, en Atenas o en Rodas. Enseguida se muestra como un perseguidor de corruptos, lo que le granjea grandes beneficios, tanto económicos como políticos, pero también grandes rivalidades. Uno de sus más grandes rivales fue Clodio, sobre todo porque como Cicerón no se callaba ni debajo del agua, en un turbio asunto protagonizado por Clodio, Cicerón le desmontó su coartada. Resulta que éste se había vestido de mujer para entrar en un lugar destinado solo a ellas, y Cicerón, con sus pruebas, tiró por tierra la defensa de éste. Pero no solo Clodio fue objeto de las críticas de Cicerón, no. Famoso es su crítica y descubrimiento de la conspiración de Catilina, que ya trataremos en su momento y con cuya frase más famosa hemos arrancado este capítulo. Pero también será, por ejemplo, el gran Julio César el objeto de las críticas furibundas de Cicerón, sobre todo porque veía impotente cómo César tenía aspiraciones más de rey que de miembro de su querida y siempre defendida República Romana. Todo esto hace que en marzo del año 58 antes de nuestra era, nuestro protagonista de hoy salga exiliado de Roma. Sin embargo, este exilio no duró mucho, la verdad. En el año 48, cuando Cicerón tenía ya 60 años, regresa por fin a Roma. Eso sí, estaba convencido que su carrera política había terminado. Pero no solo el gran poder que ostentaba ya Julio César y el ostracismo político en el que estaba metido hizo que Cicerón tuviera un regreso agridulce. No, determinados hechos personales acabaron por meter a nuestro protagonista de hoy en una depresión severa. Primero se divorciará de su mujer, después de 30 años de matrimonio. Resulta que ésta había dilapidado literalmente buena parte de las riquezas familiares en malas inversiones. Poco después, y por esa razón, Cicerón contraerá matrimonio con Publilia, una joven de buena familia, pero que le duró poco. 6 meses después se separó de ella. Sin embargo,
el gran golpe de Cicerón en esos años será la muerte de su hija Tulia. Ella se había divorciado, por cierto, de su marido, que era un gran colaborador de Julio César. Además, había dado a luz a un hijo que murió también poco después. Todo esto, como decíamos, hizo que Cicerón no levantara cabeza. Aún así, Cicerón, recluido en sus tierras, intentará superar estas crisis dedicándose a su faceta literaria, sobre todo a intentar presentar la filosofía griega en latín para hacerla de esa manera accesible al público romano. Aquello fue una tarea de chinos. Sin embargo, algo sucedió en esos momentos que cambiaría no solo el futuro de Cicerón, sino el de la República Romana: los idus de marzo. Cuando nuestro protagonista está lamiéndose sus heridas, hay unos senadores que están conjurando contra Julio César. Algunos, como Marco Bruto, estaban muy unidos a nuestro protagonista de hoy. Sin embargo, no le pusieron en su conocimiento los planes que tenían para asesinar a Julio César. Primero porque sabían que Cicerón era de carácter dubitativo, pero sobre todo porque estaba totalmente en contra de cualquier acto de violencia para acabar con el estado semi-imperial que César tenía entre manos. Aún así, en los famosos idus de marzo del año 44 antes de nuestra era, Cicerón sí estuvo presente en la reunión del Senado donde Julio César acabó lleno de puñaladas, y aseguran que la reacción de él fue mitad de horror, pero también de cierto gustirrinín. De hecho, en su gran discurso contra Marco Antonio, confesará que sintió un gran orgullo cuando, puñal en vano, Bruto gritó su nombre en señal de invocar una libertad recuperada para Roma. Sin embargo, la alegría de Cicerón tras la muerte de César, pensando que la República volvería a ser lo que él creía y quería, le duró poco, muy poco. Como ya contamos en su capítulo propio, con el cadáver todavía caliente de Julio César, será Marco Antonio quien recoja el testigo. De hecho, Cicerón se lamentará de varias cosas después de aquellos idus de marzo. Primero, de la falta de acción de los conjurados una vez César es asesinado, pero sobre todo de la falta de un plan para justo después del asesinato. Es decir, vale, habéis planeado esto, pero ¿por qué no habéis pensado cómo coger las riendas de Roma para que los afines a César no siguieran por su mismo camino? Pues bien, como ninguno de los conjurados había pensado nada y como además muchos habían huido, Cicerón decidió ser él quien llevara la voz cantante contra el sucesor de César, Marco Antonio. Había comenzado una guerra entre ambos, y en Roma solo había sitio para uno. A estas alturas, Cicerón parecía no tener nada que perder. Además, calificaba la acción de esos conjurados como valor de hombre, pero cabeza de niño, al no tener un plan para después del asesinato. Aún así, cuando las cosas con Marco Antonio empiezan a ir mal, Cicerón intentará huir de Italia para refugiarse en Grecia. Sin embargo, un temporal impedirá esa marcha. Eso pareció infundir nuevas fuerzas a nuestro protagonista de hoy. Además, entrará en juego un joven al que Cicerón
pensó en utilizar en su lucha contra Marco Antonio. Ese muchacho era Octavio. Octavio, que era nieto de una hermana de César, había sido nombrado por este como su sucesor y heredero. Cuando Julio César es asesinado, se encuentra en lo que hoy sería Albania y rápidamente organiza un viaje hacia Roma. Cuando llega intenta conseguir el favor no solo del ejército, sino de los más insignes hombres de la capital. Y claro, uno de ellos, cómo no, era Cicerón. De hecho, nuestro protagonista de hoy se muestra encantado con las ganas que tiene Octavio de acabar con Marco Antonio y se siente feliz de tener tantísima influencia en él. De hecho, Octavio le pide a Cicerón que se una a él en su lucha contra Marco Antonio, directamente. Y vaya si lo hace. Vamos, que no tuvo que pedírselo 2 veces. Marco Antonio, por su parte, había abandonado Roma persiguiendo a Bruto por ser el asesino de César, cosa que, como es evidente, aprovecharon tanto Octavio como Cicerón para afianzar su poder en el Senado. Un Senado que, a pesar de todo, seguía intentando agotar la vía diplomática con Marco Antonio. Este se encontraba cercando Módena, donde Bruto se había hecho fuerte. Estaba además esperando ayuda militar de Roma para hacer frente al acoso de Marco Antonio. Una ayuda que llegó gracias a Octavio y que supuso una gran derrota para Marco Antonio. De hecho, cuando esta noticia llega a Roma, se monta una buena fiesta, literalmente, porque Cicerón será llevado a hombros desde su casa al foro romano, desde donde se dirigió al pueblo. Sin embargo, de nuevo, la alegría de Cicerón duró poco, muy poco. ¿Y las razones principales? Bueno, pues fueron 2. Primero, Marco Antonio logra salvar a buena parte de sus legiones y hacerse fuerte. Pero sobre todo, porque Octavio cambia de actitud. Ya no es el buen chaval que quiere la república. No. Es alguien con otras aspiraciones muy diferentes. Quiere el poder para él. De hecho, como hiciera años atrás Julio César, Octavio también cruzará el Rubicón. Es decir, marchará contra Roma para hacerse con el poder. El Senado, atemorizado, no tendrá más opciones que claudicar. Cicerón veía con tristeza cómo la historia se repetía. Un líder militar, aprovechándose de sus ejércitos, pisoteaba los ideales de la República en su propio favor. Además, Octavio se supone que oye rumores que dicen que Cicerón estaba planeando conjurarse contra él. De esa manera, comienza el principio del fin para nuestro protagonista de hoy. Derrotado, Cicerón se marcha al sur de Italia, sobre todo cuando ve que por sorpresa Octavio, Marco Antonio y Lépido se unen en un segundo triunvirato. Esto iba contra todo en lo que Cicerón creía. Además sabía que estos 3 harían una purga en Roma contra sus enemigos, y razón no le faltó. De hecho, organizaron una lista donde ni sus propias familias se salvaron. De hecho, por ejemplo, Lépido mandó asesinar a su propio hermano y Marco Antonio a su tío. Pero, ¿y Cicerón? Pues aseguran que Octavio intentó defenderle frente a Antonio, pero que finalmente claudicó ante él. De hecho, Antonio se mostró inflexible. No aceptaba ningún nombre si antes no era eliminado primero Cicerón. Y Octavio, durante 2 días, defendió a su antiguo mentor y aliado, pero al tercer día lo traicionó.
Cicerón estaba con su hermano cuando les llega la noticia de que sus nombres están en ese primer listado negro. Por eso planean salir corriendo hacia Macedonia, donde se reunirían con Marco Bruto. Y así lo hacen. Sin embargo, su hermano decide regresar porque se había olvidado de unas cosas. Grave error. Sus esclavos le delatan y poco después sus enemigos le ejecutan junto a su hijo. Cicerón consigue un barco. Está lleno de miedo, pero por sorpresa hace un movimiento. Desembarca y camina hacia Roma, hacia su villa, donde desde allí iniciaría una nueva huida hacia Grecia. Cicerón, fiel a ese carácter dubitativo que habíamos comentado antes, había perdido demasiado tiempo. Allí conoce que los soldados de Antonio se están acercando. Sale corriendo hacia el puerto más cercano para intentar huir. Sin embargo, otro esclavo, llamado Filólogo, le traiciona y les enseña a los soldados enviados por Marco Antonio el camino para apresar a Cicerón, algo que ocurre aquel 7 de diciembre del año 43 antes de nuestra era. Así describen literalmente la captura y asesinato de Cicerón. Abro comillas. Entre tanto llegaron los verdugos, el centurión Herenio y el tribuno militar Popilio, a quien en cierta ocasión Cicerón había defendido en un proceso del parricidio. Cicerón, al darse cuenta de que Herenio se acercaba corriendo por el camino que llevaba, ordenó a sus esclavos que detuvieran allí mismo la litera. Entonces, llevándose, como era su costumbre, la mano izquierda a su mentón, miró fijamente a sus verdugos, sucio del polvo, con el cabello desgreñado y el rostro desencajado por la angustia, de modo que la mayoría se cubrió el rostro en el momento en que Herenio lo degollaba, y lo hizo después de alargar el mismo Cicerón el cuello desde la litera. Tenía 64 años. Por orden de Antonio, le cortaron la cabeza y las manos con las que había escrito las Filípicas. Cierro comillas. Unos trofeos, esa cabeza y esas manos, que Marco Antonio mandó exponer en Roma como aviso a navegantes. Sobre todo, las expuso en el mismo sitio donde poco tiempo antes Cicerón se había dirigido al pueblo cuando todavía éste tenía esperanzas de la derrota de Antonio y del éxito de su querida república. Como veis, no os mentía cuando al arrancar el capítulo os dije que Marco Antonio no se conformó solo con liquidar a Cicerón. Así terminaron los días del último defensor de la República Romana, Cicerón, y también de la propia República, porque nació el poderoso Imperio Romano. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.